Bueno, vamos a seguir con el estudio de Primera de Corintios. Estábamos en la parte tercera, estamos en el capítulo 1, o sea que queda... Vale, entonces nos quedamos aquí en los versículos del 10 al 17, vamos a ir viendo todo lo que podamos. ¿Está dividido Cristo? Bueno, es una pregunta eh, que es obvio por el contenido de lo que vamos a estar viendo, a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, pues los capítulos del 1 al 6 presentan la vigorosa reacción de Pablo a los informes de los escándalos en Corinto, informe que le llegó por los de Cloé, aquí lo vemos, por los de Cloé, 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Bueno, vamos a ver todo lo que podamos saber, que no es mucho, sobre esta cuestión en concreto. Pues, a ver, en el 10, estamos en el 10, antes de llegar al 11, el 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es lo que pone. Y esto va de bruces con tanta división de forma de pensar de los cristianos. Un cristiano piensa una cosa, otro piensa otra, otro piensa otra cosa, y entonces pues estamos yendo mal. Porque aquí lo que está hablando es de tener un mismo parecer y una misma manera de pensar, ¿no? De sentir, de pensar, es la traducción mejor, ¿no? Unidos en una misma mente. Bueno, en principio ruego, dice, en el original griego es más bien os exhorto, ¿vale? Esto es lo que dice el original griego. No es tanto que Pablo está rogando, es una orden, es una exhortación apostólica. En el original griego es más bien os exhorto al espíritu de división carnal, porque sí hay división que es de Dios, hay división que sí es de Dios, pero aquí está hablando de una división que no es de Dios, que es carnal, y esa es evidentemente satánica, ¿no? A ver, lo que el enemigo quiere hacer, una de las metas a medio plazo del enemigo es dividir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hace? Con la mente. Con la mente no, sino dividiendo a través de las mentes. O sea, que sean las mentes de los cristianos los que cada uno piense en cosas diferentes y por lo tanto haya una división y pueda haber altercados y separación y en fin, todo lo que implica pues ruptura, que esa es la meta final. O sea, las divisiones son para romper y que quede roto, ¿no? Entonces, el enemigo, desde luego, siempre ha sido esa su estrategia. ¿Y Dios por qué lo permite? Pues porque sí, porque tiene que permitirlo, sencillamente porque los cristianos tenemos que aprender a hacer lo contrario a lo que el enemigo quiere. Pues no decimos hágase tu voluntad, Señor. Entonces, ¿por qué hacemos la voluntad del diablo? En ese caso, quiero decir. Pues eso es pecado, eso está mal. O sea, yo digo que no digo que lo hagamos expresamente, voy a hacer la voluntad del diablo. No, hombre, nadie dice eso. Pero acabamos haciendo la voluntad del diablo muchas veces sencillamente porque no hacemos la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es que tengamos una misma manera de pensar. Hombre, no está hablando, como veremos, de opiniones, porque las opiniones, para gusto los colores, como dicen, ¿no? Pero está hablando de lo que es realmente lo que nos une, ¿no? Que es la doctrina, el cuerpo doctrinal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tantas divisiones doctrinales en el llamado cuerpo de Cristo? Pues es algo que no es de Dios, está claro que no. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Pues los que creen, conforme a la Biblia, de que Cristo viene y viene a establecer su reino, ¿no? Que es la promesa mesiánica. ¿Y por qué hay cristianos que creen todo lo contrario? Pues eso está mal. O sea, está mal. O sea, no podemos creer unos una cosa y otros otra. Y es responsabilidad de los que creen mal que crean bien. Y es responsabilidad de los que creen bien que sigan creyendo bien. Incluso podemos ir más allá, ¿no? Eh, Cristianos como yo que creemos que un cristiano puede tener demonios y de hecho hay espíritus y de hecho necesitamos mucha limpieza todos. O sea, entonces, eh, porque hay cristianos que dicen que no es imposible que un cristiano pueda tener demonios o espíritus inmundos o llámale como quieras, da igual. Pues aquí hay división y eso tiene sus consecuencias también. Peor aún,
cristianos que dicen que niegan el relato del Génesis. Y dicen que no, que el relato del Génesis, que no, van a decir al final que no es de Dios, porque claro, si lo niegan y creen el evolucionismo o parte de él, ¿no? Y diciendo que el mundo tiene pues miles de millones de años, no sé cuántos dicen, ya he perdido la cuenta. Entonces, es decir, no puede ser. O sea, si la Biblia te dice esto, es esto. Si te dice lo otro, es lo otro. Pero lo que no puede ser es que creamos cosas diferentes. Entonces, los que creen conforme a la Biblia tienen que permanecer creyendo conforme a la Biblia. Y los que no creen conforme a la Biblia, porque en definitiva es así, pues van a tener la responsabilidad de buscar al Señor y realmente creer conforme a la Biblia. Que no es lo que se llama la ciencia actualmente que la verdadera ciencia. Porque la ciencia es conocimiento. El conocimiento, para que sea real, es conforme a Dios, si no, no es real. Si no, es especulación humana, sabiduría de hombres, ¿no? Como estamos estudiando también en esta misma epístola, ¿no? La sabiduría humana que no va a ningún sitio. En fin, hay trabajo, hay muchas más cosas. Pongo unos ejemplos por ponerlos, pero vamos, hay infinidad, ¿no? Entonces, no, la división en ese sentido no es de Dios y no podemos hacer eso. Eh, Hay un problema aquí y es el siguiente, o sea, es intentar entender las cosas de Dios a través de la mente. Eso es un error, porque es imposible. Es imposible. Porque ¿cómo vamos a entender lo que es sobrenatural con nuestra mente? Explícamelo. ¿Cómo podemos entender lo sobrenatural, lo que es de Dios, a través de nuestra simple mente humana, limitada por el hecho de que somos humanos? Entonces no se puede. Pero hay demasiados cristianos que intentan entender las cosas de Dios a través de la mente y a eso le llaman ciencia. Eso no es ciencia, eso es estupidez. Es que la ciencia dice, ¿qué es ciencia? Para mí lo importante como cristiano es qué es lo que la Biblia dice. Amén o no, amén. Y si dices, bueno, es que me cuesta mucho creer esto. Digo, bueno, claro, normal, porque con tu mente y la mía nos cuesta creer cosas que nuestra mente nos dice que son tontería. Pero es que la Biblia dice que Dios confundió la mente de los sabios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Yo creo en un Dios todopoderoso, que se ha dicho que ha hecho la creación, que la hizo en 6 días literales, pues es así porque está escrito y lo creo. No lo puedo entender mi mente humana porque es estúpida mi mente. ¿Cómo voy a comparar mi mente con la mente de Dios? Pero Dios no miente. Entonces yo voy a creerle a Dios. Y de todos modos muchas cosas se pueden explicar, ¿eh? Muchas sí, otras cosas que se quieran recibir o no, pero muchas se pueden explicar. Otras no, pero sencillamente. Fíjate, nosotros decimos que los cristianos somos salvos, ¿no? Quiere decir que cuando muramos nos vamos al cielo. ¿Tú has visto el cielo? ¿Tú lo has visto? ¿Qué dice nuestra mente humana? Que tal cosa no existe. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no lo ha visto. Entonces, con que no lo ha visto y no lo conoce, lo niega. Nuestra mente carnal lo niega. Nuestra mente carnal niega la virginidad de Cristo, y Cristo nació de la Virgen, lo niega, ¿verdad? Claro, nuestra mente carnal, esa mente humana, lo niega. Pero es lógico. ¿Por qué? Porque es algo que nos supera. Que Cristo murió en una cruz, eso todo el mundo lo puede entender, pero que resucitó, nuestra mente carnal lo niega, porque es imposible según los parámetros de nuestra mente humana. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Cristo resucitó, y si no creemos eso, pues nuestra fe es vana y estamos muertos en nuestros pecados, porque todo el mundo sabe que hay pecados, ¿verdad? Eso hasta ahí llegamos. Y que los pecados nos separan de Dios, efectivamente. Pero los cristianos creemos que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día para librarnos del imperio del pecado, de la muerte eterna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es por fe. Lo creemos por fe. No podemos, no lo hemos visto. Nadie ha estado en el cielo. Hay personas que dicen que han subido al cielo y luego han bajado.
Vale, puede ser que algunos testimonios sean reales, yo no lo voy a negar, no sé, no entro ahí. Pero yo no. Y los que estamos aquí, parece que tampoco. El mundo espiritual, decimos que existe, sí, claro que existe. Eh, ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto? No. Entonces, ¿tu mente qué te dice? Que no. Tu mente te dice que solo existe lo que tus ojos pueden ver. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué? ¿Hacemos caso a eso y nos quedamos ahí? ¿Y a eso le llamamos ciencia? Por favor, por favor. Pero hay demasiados cristianos que solo creen lo que pueden entender. Un poquito más allá, quizás, con algunas concesiones, pero básicamente es eso. Andan mal. Andan mal. Porque somos llamados a creer lo que la Biblia dice. La pregunta es, ¿por qué creen que la salvación es por creer en el sacrificio de Jesús, en un hombre que murió, que vivió hace 2000 años, un jovencito, para mí muy joven, jovencito que vivió hace 2000 años aproximadamente, que murió en una cruz romana y que dicen que resucitó? ¿Vale? Pero eso lo creen. Pero no creen lo que también dice la Biblia, que el mundo fue creado en 6 días. ¿Por qué crees una cosa y la otra no? ¿Está bien creer la primera cosa? Hombre, claro. Y la segunda, también. Porque si no, deshonras a Dios. Yo, hermanos, no quiero deshonrar a Dios. Yo no quiero hacer pasarle por mentiroso. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, aunque yo no lo pueda explicar. ¿Qué puedo explicar yo de todos modos? ¿Qué puedo entender yo de todos modos? Es tan limitado. Pero yo le creo a Dios. Punto. Y todo lo que dice lo creo. Y quiero creerle. Y así le honro. Y así Él me honra a mí. Porque está escrito, honraré al que me honrare. Y yo quiero andar así. Aunque no sepa mucha ciencia. Si entendiera todas las cosas, sería Dios. ¿Soy yo Dios? No. ¿Eres tú Dios? No. ¿Hay un Dios? Sí. Mírame a mí, por favor. Bueno, pues este es básicamente es el asunto de aquí de la división. Que a lo mejor estaban divididos por otras cosas, pero he puesto aquí algunos ejemplos, de todos modos. Entonces, la voluntad de Dios es que hablemos todos una misma cosa. En el griego literalmente es a que digamos todos lo mismo. Es decir, Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con su voluntad y que la expresemos. Y de ese modo no habrá divisiones. ¿Cuál sería la manera de que no hubiera divisiones en el cuerpo de Cristo? Fíjate que digo en el cuerpo de Cristo. Ya no digo las iglesias, porque las iglesias hay de todo. En el cuerpo de Cristo. Que no hubiera divisiones, como las había aquí en la iglesia de Corinto. Pues que todos creyéramos lo mismo. Y que creyéramos conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Y por qué eso no ocurre? Porque fallamos. Es que somos imperfectos. Claro que somos imperfectos, pero la Biblia nos dice que creamos. Seguiremos siendo igual de imperfectos, pero con la salvedad de que tendremos fe, porque creyendo lo que realmente Dios quiere que creamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, aun siendo imperfectos. Pero el problema es que somos imperfectos y encima somos descreídos. Ese es el problema. Vale, entonces Pablo subraya aquí la unidad de doctrina en la asamblea local de creyentes en Cristo, no la unidad espiritual de su iglesia universal, la cual la realiza el Espíritu Santo. Vale. A ese nivel, eso ya es otro nivel. Porque la pregunta sería, ¿el cuerpo de Cristo está desunido conforme a Dios? La respuesta es no. Sí está unido, porque es el Espíritu Santo que lo une, a pesar de nuestra imperfección y de nuestra incredulidad.
Porque si fuéramos solamente incrédulos, si fuéramos incrédulos, en el sentido total de la expresión, jamás entraríamos en el cielo. Pero entramos en el cielo porque el Señor nos hace creyentes y perdona nuestros pecados. Pero eso no quita el hecho de la responsabilidad de hacer lo correcto. Amén. Así que el cuerpo de Cristo, lo que es realmente el cuerpo de Cristo, es perfecto. ¿Perfecto por los miembros? No. Perfecto porque es el Espíritu Santo que lo hace perfecto. Porque es la perfección de Cristo en el cuerpo de Cristo. Amén. Aun y así, tenemos que trabajar el tema de la unidad. Eso está en nuestro haber, trabajar el tema de la unidad. Y en este caso, de la unidad de doctrina, la unidad doctrinal. La unidad doctrinal que se basa con claridad y por completo en las Escrituras debe ser el fundamento de toda la vida de la Iglesia. Y es nuestra responsabilidad. Y en el tribunal de Cristo tendremos que dar cuentas de eso también. Un compromiso débil con la doctrina unificada conduce a la desunión y debilita a la Iglesia. Aquí está hablando de las iglesias locales, pero eso está pasando, no en el cuerpo de Cristo en general, que Dios discierne, tal, no, sino en las iglesias, ya a nivel natural, a nivel nuestro. ¿Por qué ocurren tantas divisiones? Tantas veces es por división doctrinal. Yo me acuerdo de una iglesia aquí en Madrid, hace años, ya de eso ya no sé nada más de ellos, que se llamaba una iglesia interdenominacional. Entonces, eso significaba que cada uno creía lo que le daba la gana. Más o menos, claro, había cosas que ya no. Por ejemplo, los musulmanes no eran aceptados en cuanto a doctrina, claro. El Islam no. Pero... Y cada uno quería una cosa. Y con que lo que unía era el amor, pues ya está. ¿Tú crees que eso honra a Dios? No, no honra a Dios, no. ¿Qué es lo que tiene que hacer qué tienen que hacer los ancianos? Vigilar por la pureza, según ellos entienden, porque no puede ser de otro modo, y es responsabilidad de ellos respecto de Dios, de la pureza doctrinal de la iglesia local. Entonces, a ver, no estoy diciendo que los ancianos tengan que obligar a los demás a creer, no, eso no se puede hacer. Pero sí tienen que enseñar la sana doctrina y exhortar a que se crea conforme a las Escrituras. Y ya Dios hará la limpieza. De esta iglesia han salido tanta gente, y muchos por cuestión de doctrina, por no aceptar doctrina, cierta doctrina, y aburrirse e irse. Bueno, pues Dios te bendiga y ya está. Pero lo que no vamos a hacer es cambiar la doctrina si estamos seguros de que es conforme a la palabra de Dios. Y eso ya es responsabilidad del pastor y ancianos. Si yo creo que lo que estoy enseñando es la verdad, yo tengo la responsabilidad de enseñarlo. Si tengo dudas acerca de cierta verdad o cierta doctrina, mi responsabilidad es decir, no lo sé. Enseño lo que más o menos entiendo, pero tampoco estoy 100% seguro. O sea, tengo que obrar con honestidad. Te pongo yo de ejemplo porque soy el que enseño, estoy enseñando. Los demás que enseñan exactamente lo mismo. O sea, debemos enseñar conforme entendemos, con el temor de Dios, delante de Dios, entendiendo lo que entendemos, porque no podemos hacer otra cosa. ¿Me explico? Esa es nuestra responsabilidad. Y luego ya Dios hará. Aquí hemos cambiado de doctrina a lo largo de los años. Porque no teníamos la doctrina correcta, porque bueno, pues por falta de luz. No por falta de ganas, sino por falta de luz. Nosotros enseñábamos hasta el año 2010, enseñaba que la salvación se podía perder. Porque veníamos del mundo arminiano. Porque así nacimos y aún peor, venía del hiperarminianismo en Juventud con una Misión, ¿no? Eso es horrible. Enseñaban que Dios no sabía que la humanidad iba a pecar. Fíjate y aún siguen enseñándolo. Que eso es lo malo. ¿Cómo es posible que después de tantos años se siga enseñando un error? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso no pinta bien. Otra cosa es que a lo largo de tu carrera de enseñante, pues vayas aprendiendo y decir, uy,
no, esto no, esto no. Y entonces empieces a buscar, seas bereano, empieces a informarte, empieces a... amigo. Y si alguno dice, no, claro, es que tenías que haber ido a un instituto bíblico. Peor, porque en los institutos bíblicos se enseña cualquier cosa. Y no hay coherencia. Y a lo mejor te enseñan una escatología aceptable, pero te enseñan una soteriología que da pena. Y lo contrario, porque están influenciados por sus denominaciones. Entonces vas a un instituto bíblico de corte pentecostal y son arminianos, la inmensa mayoría. Te enseñarán que la salvación se pierde. Vaya usted a buscarla, a ver si la encuentra. ¿Eh? Pues cuando ya nos dimos cuenta de que eso era un error, no, porque Dios no es chapucero. Si Dios salva, lo hace, sabe lo que hace, ¿eh? Etcétera, etcétera. Pues entonces, claro, yo me vi con la obligación de decir, no, aquí nos hemos equivocado durante años y vamos a enseñar lo que es correcto. En escatología, en cuanto a escatología, pues poco hemos cambiado. ¿Por qué? Pues porque creemos que lo que dice, lo que son las doctrinas de escatología son conforme a la Biblia, lo que nosotros enseñamos. Ya está. ¿Por qué ir más allá? No se trata de cambiar por cambiar, se trata de tener mucho temor de Dios. Y cuando hay que cambiar, se cambia. Y si no, no. ¿Vale? Eso es lo correcto, entiendo que eso es lo correcto. Si obráramos de ese modo, habría mayor unidad de facto, porque de eso estamos hablando, de una unidad de hecho o de facto. Amén. Aparte ya de la unidad del Espíritu Santo, que eso es otra. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad es así. Porque si no, pues tenemos desunión, eso debilita a las iglesias, etcétera. Lo único que queda a cambio es un sentimentalismo superficial o una armonía superficial, pero no unidad verdadera. Y claro, y a eso le llaman amor. ¿Eh? A eso le llaman amor. A ese sentimentalismo superficial. Bueno, hermano, pero somos hermanos y entonces da igual si tú crees esto y yo creo lo otro, pero lo importante es el amor. Pamplinas. Pamplinas. Esto es sentimentalismo, no es amor. Porque el amor es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Vale? Y ese es el ejemplo de esa iglesia que dije antes, interdenominacional, que ahí cada uno quería lo que le daba la gana y eso era una olla de coles. En fin. Que estéis perfectamente unidos. En griego original, remendados. ¿Mm? La misma palabra usada en Mateo 4:21, que remendaban sus redes y los llamó. Remendaban sus redes. Pues en el griego es la misma palabra y significa remendar. Una cosa remendada, bien cosida ahí, eso no se rompe así como así. Pues así tenemos que andar. Así tenemos que andar. No obligando al otro a creer, insisto, no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros andar en unidad, tal y como estamos enseñando. ¿Veis la diferencia? O sea, yo no puedo hacerlo a ti, no te lo puedo hacer a ti, pero tú te lo tienes que hacer a ti mismo. Y tú no me lo puedes hacer a mí, yo me lo tengo que hacer a mí mismo. O sea, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de creer lo correcto, igual que tú. ¿Entendemos? A ver, una exageración sería, un extremo sería que alguien viniera aquí y empezara a decir, bueno, eso que Cristo resucitó, habría que mirarlo, ¿eh? Porque realmente, a ver, es mucho pedir, ¿eh? O sea, entonces automáticamente yo me levanto de esa silla, voy aquí, le doy un puñetazo así, un gancho de derecha. La derecha me va mejor que la izquierda. Y soy de derechas además, o sea que... y, tal sujeto que niega la resurrección de Cristo, por ahí tiene la puerta abierta. Se vaya. O si quiere antes, puede salir por la ventana. O sea, hay cosas que no se pueden admitir, ¿vale? Son cosas ya de... ¿Sabes? ¿Me explico? O cualquier otra aberración por el estilo. Pero otras cosas, pues por ejemplo, lo que estaba mencionando antes o lo que sea, hay que tener paciencia con los hermanos y no se puede obligar a nadie a creer una cosa, pues no se puede. Pero sí esperamos que cada uno se responsabilice delante de Dios y que todos y cada uno podamos creer lo que es realmente lo que la palabra de Dios enseña.
MacArthur escribe acerca de estar perfectamente unidos. Dice, la idea básica es volver a juntar los pedazos de algo que antes se había roto o separado, de tal modo que no vuelva a quedar dividido. El término se emplea tanto en el Nuevo Testamento como en el griego clásico para aludir a la reparación de las cosas como redes, huesos o utensilios rotos, vestimenta o coyunturas desgarradas. ¿Vale? Es lo que antes hemos visto también. Remendar. Dios quiere que tengamos una misma mente, es decir, la mente o los pensamientos de Cristo, y un mismo parecer, en griego nomé, es decir, entendimiento, sentir. Otro ejemplo que puedo dar, Cristo habló del diluvio, mencionó a Noé, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya cristianos que estén dudando del tema del diluvio universal? Universal. Es decir, que englobó todo el globo, valga la redundancia. ¿Por qué lo niegan? Están haciendo a Jesús mentiroso. Eso es grave. Cuando además el diluvio explica tantas cosas a nivel geológico, etcétera, etcétera. Se me acaba de ocurrir ahora. Entonces no habla aquí de meras opiniones, sino de una revelación de parte de Dios de un mismo sentir en Cristo Jesús, es decir, de pensar conforme a la palabra de Dios. El apóstol demanda unidad interna entre sus mentes individuales y unidad exterior en las decisiones que toman como grupo, unidos en la verdad con sus creencias, convicciones y parámetros y en la conducta con principios morales aplicados a su vida práctica. Esto es indispensable para que haya amor o para que hablemos de amor. Esto es indispensable, no es único, no es solamente eso, pero es indispensable. Como la canción aquella que cantamos hace mucho tiempo, que usted cantaba, sin la verdad no hay amor. Sin la verdad no hay amor, es que no. Es como una silla con tres patas, que se cae. ¿Vale? La verdad no es todo. Hay mucho más, está la misericordia, está la empatía, están muchas cosas, la santidad, muchas cosas. Pero la verdad tiene que estar como ingrediente necesario. La única fuente de esa clase de unidad es la palabra de Dios, que establece el parámetro de verdad en que se fundamenta la unidad verdadera. Versículo 11. Bueno, aquí ya vamos a esto porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Vale? Ya Pablo estaba muy preocupado, muy preocupado. De todos modos, ella sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esa iglesia era compuesta por griegos. Y si una cosa son los griegos, es gente que le gusta mucho opinar, razonar, dar su opinión, establecer lo que ellos piensan, sus criterios, muy mediterráneo. Los españoles somos exactamente iguales. No, porque yo pienso que... Pero tú has leído la Biblia, porque yo leo la Biblia todos los días, no la han leído nunca, ¿no? Pero ellos conocen la Biblia que no veas. Yo me acuerdo de eso, ¿no? De predicar el Evangelio y hablarles y decir, ¿por qué me hablas de la Biblia? Si yo la leo toda, la conozco perfectamente. Y digo, a ver, dime un libro de la Biblia. Pues la Biblia, ya está, el libro de la Biblia. No, que me digas un libro de la Biblia. Pues si te estoy diciendo la Biblia, digo, tontorrón, tiene 66 libros la Biblia. ¿Qué dices? ¿Qué Biblia tienes tú? O sea, es mediterráneo, o sea, somos así, somos que lo sabemos todo y que... Entonces los griegos eran así, entonces para Pablo no era problema el entender lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, no era disculpa tampoco. Por eso Pablo les habla de la unidad. Los de Cloé podían ser esclavos de alguien llamado Cloé. Siempre hemos pensado que era una mujer, ¿por qué? Podría haber sido un hombre, ¿vale? No sabemos si fue un hombre o fue una mujer, da igual. Probablemente fue una persona destacada en la iglesia de Corinto que había escrito o había ido a visitar a Pablo en Éfeso para contarle acerca de las divisiones en la iglesia. Así que Pablo estaba en Éfeso y le llegaron noticias de la gente, o sea, a través de la gente de este tal Cloé o quien fuera, de lo que estaba pasando ahí.
Y aquí pues lo explica un poco más, versículo 12, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, y esto también es muy mediterráneo. Y aquí en España, antes de que se llamara España, pues era lo mismo, era una sociedad tribal, y cada tribu tenía su jefe, su cacique, ¿eh? Y eso era, cuando llegaron los romanos se encontraron con eso, ¿no sabéis? Se encontraron con que Hispania, tierra de conejos, que es lo que significa Hispania, ¿no sabíais? Pues estaba formada por un montón de tribus, que tenían su cacique, y el cacique era el que mandaba, y se hacía solamente lo que decía, pues un poquito como, aquí no hay, ¿no? Sí, como los gitanos, ¿no? Que tienen a su patriarca, ¿no? Que es el que manda, ¿no? Y lo que hace el tío Paco, pues ellos también lo hacen, o sea, es un poquito así, ¿no? No, es verdad, es esa mentalidad, ¿vale? Entonces, claro, estaban divididos. Pues mira, yo soy de Pablo, porque Pablo dice, y pues yo soy de Cefas, de Pedro, ¿no? Pues es que Pedro dice esto, otro, no sé qué. Y algunos tienen la osadía de decir, no, yo soy de Cristo. O sea, y los demás no lo somos, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto es grave, esto es grave. Entonces Pablo apreciaba la lealtad, ¿no? Tenemos que ser leales, por supuesto, pero no el partidismo. Por eso no me gustan los partidos. La partidocracia no la soporto. Para ese es otro tema, tiene que ver. ¿Vale? Entonces, la lealtad sí, el partidismo no. Yo de Apolos. Bueno, ¿quién era Apolos? Este sucedió a Pablo en Corinto. O sea, cuando se fue Pablo, este hombre se quedó ahí. Su elocuencia, sin duda, llamó la atención de los griegos. Claro, es que este también estaba dentro de la mentalidad griega. Ahí tenías a Apolos, que no tenía mucha doctrina. Estaba aprendiendo el hombre. ¿Qué más? Pero, además era alejandrino, ¿no? Y en Alejandría había un cristianismo un poquito de paso catamboli, como decimos en Cataluña, o sea, de pan untado en aceite, o sea, de pobres. No era un cristianismo muy allí, en Alejandría. Eso sí, Apolo sabía hablar y seguramente tenía una voz impostada, así, que todo el mundo se quedaba, wow, cómo habla. No sé qué dice, pero cómo habla. Sí, este era el tema, ¿no? Yo soy de Apolos, vale. Y yo de Cefas. Cefas es la forma aramea de Pedro. Es posible que hubiera hecho alguna visita a Corinto, y no está registrado esto, pero nos sugiere la visita o visitas de Cefas. En 1 Corintios 9:5 parece que sí, que efectivamente Pedro estuvo ahí también. El interés de Pedro se puede haber centrado en su ministerio con los judíos. Y claro, había judíos en la iglesia de Corinto, claro que había. Entonces seguramente por parte de la facción judía, pues Cefas era, nosotros somos cefacianos, cefasianos. Y el otro, nosotros apologéticos de Apolos, y el otro de pablinos o pabletes, no sé. O sea, y los de Cristo se llamarían cristocéntricos, ¿eh? Y los demás dirían, ¿y nosotros no somos? Bueno, eso creo que lo he dicho antes. No puede ser, ¿vale? Esto es sectarismo, ¿me entiendes? Y no somos llamados a ser sectarios. O sea, la unidad doctrinal no puede desembocar en un sectarismo. Eso no puede ser, ese es el extremo. O sea, está muy bien creer lo mismo si es que es real y es auténtico. Eso es fantástico, además es la exhortación paulina, pero que eso no nos lleve a decir nosotros somos la creme de la creme, tú. O sea, que nosotros nacimos para esto. Sí, sí, sí. Vosotros que aún les faltan muchos años para aprender, pero nosotros ya hemos llegado. O sea, no, no, ¿vale? No. Es interesante notar aquí que al contrario de lo enseñado y obligado a creer por parte de la Iglesia romana, esto es un comentario, Pedro aquí se ve como uno más de los apóstoles, ¿no? O sea que sería bueno que los católicos vieran aquí y dijeran, mira, Pablo está diciendo que eso de seguir a Pedro no es correcto, ¿eh? Mira, aquí lo dice. ¿Lo harán? No, nunca lo han hecho. Alguno hay, pero... Entonces la exhortación de Pablo es de no seguir a Pedro, como tampoco hay que seguir a Pablo o a Apolos, sino a Cristo, conforme tiene que ser a través del Espíritu Santo.
Por eso, ¿no? Yo de Cristo, una secta de Cristo es sorprendente, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo con eso de yo soy de Cristo? Como simple excusa para mantener su independencia del cuerpo de Cristo y su rebeldía interna. Esa es la cosa. Porque el sectarismo, ¿qué es lo que tiene el sectario dentro? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo actúa? ¿Por qué actúa? Por rebelión, por rebeldía. Soberbia y rebeldía. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Soberbia y rebelión. ¿Rebelión por qué? Porque no te juntas con los demás. Tú te crees que ya puedes y que tienes la verdad y por lo tanto, ¿para qué juntarse con otros? ¿No? Pero con ese espíritu. Otra cosa es que quieres hacerlo y no puedas. Eso es otro tema. Vale. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas retóricas, ¿no? Que eso te ayuda, les hubiera ayudado a entender qué es lo que quería decir Pablo. Entonces, nótese la apelación decisiva de Pablo a la persona, obra y nombre de Cristo. Este pasaje contradice totalmente el culto a los santos que se originó años más tarde, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué se originó el culto a los santos? Cuando el mismo apóstol Pablo está diciendo que eso no debe ser, que no se pueden levantar a las personas y deizarlas, ¿no? De alguna manera, hacerlas dioses, ¿no? Versículos 14 y 16, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Parece que se está justificando aquí Pablo. No, lo que está es dando una explicación razonable. Sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Sí, ¿verdad? Me estoy acordando ahora que creo que también fue no solamente a Cristo y a Gallo, sino también a la familia de Estéfanas. Sí. Está como haciendo memoria, a ver qué, ¿sabes? Como diciendo que eso no tiene importancia. No el bautizarlos, el bautizar que hay que bautizarlos, sino el hecho de que yo les bautizara. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo solo lo hice, pero ya está, y nada más, y no pasa nada. ¿Sabes? No hay que ir más allá. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, ni siquiera se acordaba. Pero parece ser que para aquellos, para esa facción, el, el que, el que bautizara era como que se consagraban a esa persona, ¿no? Me ha bautizado tal persona, pues yo tengo que seguir a esa persona. Esa era una falta de entendimiento por parte de aquellos corintios. ¿Me entiendes? Es como se dice, como lo que dicen, no, es que me casó el pastor tal. ¿Y qué? Es que no te casó el pastor tal. En todo caso, si te casaste y te casaste conforme a la voluntad de Dios, es Dios quien te casó. O tú te casaste, mejor dicho, delante de Dios. ¿Qué hace un ser humano ahí en medio? No, es que el pastor viene todos los días a ver cómo nos acostamos y a ver qué hacemos. No, por favor. No, eso no ocurre. Nunca ocurrirá. Es una broma, ¿no? Entonces, no. Pero la Biblia dice cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Pero, hombre, es el Señor, no el pastor, es el Señor. El tercer lazo, el tercer cordón. Ay, bueno, pues os reís y está bien. Pero esa era la mentalidad de aquellos corintios, incipientes en la fe cristiana. Incipientes, primerizos. O sea, que llevaban muy poco tiempo, que pensaban que quizás acostumbrados por su paganismo, ¿no? De que los sacerdotes de los cultos paganos que ellos seguían, pues tenían una preeminencia, ¿sabes? Sí, esa era la explicación. Que luego la Iglesia Católica Romana agarró para sí. De ahí el tema del clero. ¿Me entiendes? Por eso yo soy de tal, yo soy del Papa Juan Pablo II. Muchos dicen, oh, Juan Pablo II, el gran Papa. Si yo te contara. O este o el otro, ¿no? Y siguen a hombres. O el culto a los santos. El culto a los santos. Es que mi santo, ¿cómo que tu santo? ¿Eh? O las vírgenes, ¿no? Las Marías, María de la O, María de la A, María de la I. O sea, hay Marías para aburrir. Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Viene del paganismo. Viene de la mentalidad, en este caso griega, de tener un líder, de tener una persona, alguien a quien dirigirse y de quien recibir. O sea, era como el oráculo de Delfos, ¿no? Algo así, ¿no? En términos humanos. Entonces, aquí Pablo está diciendo mucho. Aquí Pablo está diciendo, esto no es cristianismo.
Por eso lo mismo o similar ocurre en muchas iglesias, que existe el culto al líder, el culto al pastor. Aquí yo no lo permito, pero hay iglesias que eso ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están bajo la influencia de ese mismo espíritu. Es diabólico. Porque el único líder nuestro es Cristo. Porque Él lo dijo. Que no llamemos a nadie eh, líder, ¿no? Ni padre, ni maestro, porque un maestro tenéis y un padre tenéis, ¿no? Y un señor, que soy yo. Él lo dijo claramente. Y vosotros sois hermanos, punto. Y eso es lo que Pablo intenta comunicar a aquellos corintios. Y gracias a Dios en esta iglesia tengo que decirlo, esto no existe, ni yo lo he permitido nunca. Pero lamentablemente hay muchas iglesias de que el pastor le gusta que... ¿eh? Bueno, y están los apóstoles, ¿eh? Ya más que pastores, ya son apóstoles, ya no sé qué más que pueden inventar ya. Todo esto es basura delante de Dios. Es basura. Dios lo aborrece. Lo aborrece. Por lo tanto, hay que entender eso en cuanto al bautismo. Pablo no está desacreditando el bautismo, sino que está expresando el alivio de que por apenas practicarlo no estuvo tampoco reclutando inconscientemente devotos para él mismo. Eso es lo que intenta decir. La enseñanza es aquí muy clara, seguimos a Cristo, no a hombres. Los hombres, por muy santos que sean o parezcan, pueden fallarnos. Dios nunca nos fallará. Maldito el varón que confía en el hombre. Y ya solamente un poquito más para ir aclarando estos puntos. Este Crispo sería el de Hechos 18:8 y Gallo el de Romanos 16:23. Tanto Crispo, Gallo y de la familia de Estefanas eran de los primeros que se convirtieron en Corinto, por eso Pablo les bautizó personalmente. Claro, esta es la explicación. De hecho, según 1 Corintios 16:15, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y esto también lo tengo que leer. En cuanto a lo anterior, comenta MacArthur, cito, este versículo no significa que las personas no deban ser bautizadas, sino que Dios no envió a Pablo para que comenzara una secta privada conformada por seguidores a quien él mismo hubiera bautizado. Fue llamado a predicar el Evangelio y llevar a muchos a la unidad en Cristo, no a bautizar una facción que lo rodeara como líder del séquito. Y aquí lo vamos a dejar, sencillamente porque a la hora que es, así lo dice. Dios os bendiga, hermanos.